Hola niños y niñas. Estas semanas trabajaremos en la representación de problemas. ¿Qué es un problema matemático? Para que nos quede muy claro qué es un problema matemático, te invito a escuchar con atención el siguiente ejemplo. Escucha con atención. En un puerto habían 6 barcos. Al día siguiente llegaron 5 barcos más. Ahora escucha. En un puerto habían 6 barcos. Al día siguiente llegaron 5 barcos más. ¿Cuántos barcos hay ahora en total? Observa ambos escritos. Ambos dicen lo mismo, hablan de barcos y otros barcos que llegaron después. Pero entre ambos escritos hay una diferencia muy importante. ¿Sabes cuál es? Muy bien. En el segundo escrito hay una pregunta. Esa pregunta hace la diferencia entre ambos, pues la primera es una historia que nos cuenta un hecho, que habían barcos y llegaron otros. Pero en el segundo caso vemos un problema, pues nos cuentan que habían barcos, que llegaron otros, pero además nos preguntan cuántos barcos hay ahora en total. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que resolver. Entonces, cuando te encuentres con problemas matemáticos, siempre tendrás que responder una pregunta. Para ello, deberás pensar cuál es la operación que te sirve para encontrar la respuesta. Veamos la representación de una historia y de un problema. Primero usaremos material concreto y luego cubos base 10. Vamos a representar la historia de los barcos. En un puerto habían 6 barcos. Aquí tenemos los barcos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al día siguiente llegaron 5 barcos más. Vamos a poner los 5 barcos que llegaron. 1, 2, 3, 4, 5. Y eso es todo porque es una historia. En un puerto habían 6 barcos y al día siguiente llegaron 5 barcos más. No nos preguntan nada, no nos piden hacer nada, solo nos están contando una historia. Vamos a representar el problema. En un puerto habían 6 barcos y al día siguiente llegaron 5 barcos más. Aquí tenemos los 6 barcos, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaban los 6 barcos en el puerto y al día siguiente llegaron 5 más. Atención. 1, 2, 3, 4 y 5. La pregunta del problema es, ¿cuántos barcos hay ahora en total? ¿Cuál es la operación que nos sirve para obtener el resultado y saber cuántos barcos hay ahora en total? Muy bien, es la suma. Sumar es agrupar, juntar, agregar. Entonces, tenemos que contar todos los barcos para saber cuántos barcos hay en total en el puerto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La respuesta a nuestro problema es: ahora hay 11 barcos en el puerto. Ahora vamos a representar con nuestros cubos base 10 el problema de los barcos. Aquí tenemos unidades y aquí tenemos decenas. Recuerden que las unidades están así,
sueltas, había 1 unidad, y las decenas tienen adentro 10 unidades. Aquí tenemos 10 unidades que están unidas, y cuando hay 10 unidades juntas decimos que hemos formado una decena. Entonces, para el problema de los barcos vamos a necesitar, primero dice, en un puerto habían 6 barcos, vamos a necesitar 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al día siguiente llegaron 5 barcos más. Vamos a sacar 5 unidades más. 1, 2, 3, 4 y 5. Como este problema nos pide saber cuántos barcos hay en total, la operación que debo utilizar es una adición, una suma. Es decir, voy a juntar, voy a unir estas unidades. Y para eso vamos a contar cuántas hay en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si hay 11 unidades, ¿podré formar una decena? Muy bien, puedo formar una decena porque tenemos aquí 10 y aquí una unidad nos quedó suelta. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a unir todas las unidades, las 10 unidades, para formar una decena y así saber cuántos barquitos hay en total en el puerto. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos una unidad, una decena y una unidad. Esta representación corresponde al número, muy bien, al número 11, porque aquí hay 10 unidades, ¿cierto?, representadas en una decena, más una unidad. Esto representa al número 11. La respuesta al problema, en un puerto habían 6 barcos y al día siguiente llegaron 5 barcos más, ¿cuántos barcos hay ahora en total? Es 11. La respuesta es, ahora hay 11 barcos en total. Después de trabajar con material concreto y con nuestros cubos base 10, llegó la hora de representar por escrito el problema. Necesitamos un lápiz y una goma. Acá tenemos el problema escrito y dice: en un puerto había 6 barcos, al día siguiente llegaron 5 barcos más. ¿Cuántos barcos hay ahora en total? Aquí tenemos el problema escrito y yo hice 2 rectángulos, uno que dice representación pictórica, es decir, con dibujos, y representación simbólica, donde vamos a escribir este resultado y este problema. Primero con números, vamos a usar la operación que necesitamos y el resultado también lo vamos a representar con números y con palabras. Primero, representación pictórica, es decir, con dibujos. En un puerto había 6 barcos y al día siguiente llegaron 5 más. Los voy a dibujar. Listo. Representé los 6 barcos que estaban al comienzo y los 5 barcos que llegaron después. Lo que tengo que hacer ahora es contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La respuesta, el resultado sería 11. Lo voy a anotar aquí. Esa es una forma simple de representar un problema, pero también es una forma que es más lenta, porque en este caso yo pude dibujar todos los barquitos, pero imagina en una
situación donde el problema te indique mucha cantidad. Sería más lento, ¿verdad? Ahora representación simbólica, con números. En un puerto había 6 barcos y al día siguiente llegaron 5 barcos más. Yo usé acá el signo más de la adición, porque lo que tengo que hacer es juntar todos los barcos, los que llegaron, los que estaban y los que llegaron al día siguiente. 6 más 5 son 11. Eso ya lo vimos, tanto con el material concreto como con los cubos base 10. La operación la puedo representar con una adición horizontal o con una adición vertical, es decir, así. Y la respuesta la voy a escribir aquí. Para eso me voy a fijar en la pregunta. ¿Cuántos barcos hay ahora en total? Y escribo, ahora hay 11 barcos. Y trabajo terminado.